A raíz de lo sucedido con el caso Cambridge Analytica y la filtración de datos por Facebook, actualmente está sufriendo una crisis reputacional que le está costando mucho dinero y pérdidas de usuarios. Pero esto que de repente salta sobre los datos que tienen de nosotros, no sé por qué nos extrañamos, no es nada nuevo, ¿no? De hecho, desde hace ya mucho tiempo, Facebook te permite descargar un archivo con toda la información que tiene sobre ti. Y eso es lo que quiero mostrarte hoy. ¿Cómo te puedes descargar este archivo y qué incluye? Y créeme que te sorprenderá la información que tiene, que ni siquiera sabías. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Me gusta partir de una base, y es que cuando no pagas dinero por algo, ten por seguro que lo estás pagando por otro lado o con otro activo. Y en este caso es, y era más que obvio, que son los datos tu activo más valioso para Facebook. Personalmente me parece justo, es decir, aceptamos tener acceso a un servicio concreto, en este caso la red social, y en lugar de pagar una cantidad de dinero al mes, nuestra moneda de pago son los datos. Eso sí, esto no justifica que Facebook haya hecho un mal uso de ello como supuestamente parece ser. Pero como te decía, quiero mostrarte esta información que Facebook tiene sobre ti y cómo puedes descargarla. Y también te dejo en la descripción del vídeo un enlace de Facebook donde indica todo lo que sabe de ti. Pero vayamos ahora a la parte práctica y para ello lo mejor es que te lo muestre directamente. Ya estamos dentro de Facebook y vamos a ver cómo descargar el archivo, ¿no? Estás en tu página inicial de Facebook, deberías irte a esta flechita arriba a la derecha, aquí te vas a la zona de configuración y dentro de configuración verás que directamente aquí te pone descargar una copia de tu información. Clicarías ahí y únicamente, bueno, pues te dices una copia de información personal que has compartido, ¿no? Protege tu información, le darías a descargar y te llegará por email. Tardará un tiempo, a mí lo he realizado y básicamente pues habrán sido unos 40 minutos lo que ha tardado en llegarme. Una vez que esté hecha, recibirás este email, tu descarga está lista y directamente a través de este enlace la podrás descargar, ¿no? Clicarías en ese enlace y te da la opción de descargar el archivo previa confirmación de tu identidad para asegurarte que eres tú y no hay problema. Ahora lo que quiero es enseñaros qué información tiene de nosotros, ¿no? Fijaos que este es el archivo, te lo envía comprimido en un .zip, lo descomprimes y nos encontramos con esta información. No quiero ir entrando para ver qué es lo que nos encontramos. Fijaos que aquí tenemos una carpeta que es HTML, donde encontramos distintas subcarpetas. En una parte tenemos esta parte de anuncios, donde voy a ir abriendo y pues previsiblemente son los tópicos en los cuales a mí me hacen anuncios. Fijaos que aparecen empresas, bueno, pues mucha información al respecto. Nos vamos a la parte de apps, son aplicaciones que tienes instaladas. Esta parte de contacto me ha llamado bastante la atención. Fijaos que aquí directamente lo que me encuentro, no estoy tapando los teléfonos, pero son todos los contactos míos de mi teléfono móvil. Es decir, toda la gente que estáis viendo aquí es mi contacto personal de mi teléfono móvil, que bueno, pues que en algún momento se habrá vinculado y directamente tiene todos los teléfonos de todas las personas de mi agenda de teléfono móvil. Aquí tenemos la de eventos donde has estado, amigos que tienes, mensajes. Fijaos, esta también quiero entrar porque me ha llamado bastante la atención y son todos los mensajes privados que has tenido con usuarios, ¿no? En alguno pone usuario de Facebook y en otro veis que pone algún nombre. Fijaos que aquí tenemos los nombres de distintas personas, por ejemplo voy a clicar aleatoriamente Carlos Suárez y aquí vemos un mensaje privado: hola, muy buenas Juan, quiero tomar la confianza de pedirte un consejo, y esto es del 21 de junio del 2016, ¿vale? Seguimos viendo más información que tienen de nosotros, pues fotos. Fijaos que vais a ver todas las fotos que habéis subido a Facebook, aquí están, pues bueno, todas las que han ido subiendo, comentarios que ha habido, en este caso podéis ver que hay comentarios respecto a las fotos. La parte de Places, me ha llamado la atención porque hay un dato que he hecho de menos
y es la ubicación que hemos tenido. Es decir, estoy seguro, por supuesto, que Facebook sabe dónde hemos estado cada momento, como lo sabe Google, ¿no? Pero esta información no nos la da, no la he encontrado por ningún sitio, ¿no? Aquí me voy a Places pensando que era a lo mejor esto, y realmente son lugares que hemos creado, y en este caso fue una oficina que tuvimos al principio de montar la agencia. Pero insisto, son lugares que he creado, es decir, en ningún momento aparece la información mía localizada, lo cual pues me hace pensar, obviamente, que Facebook nos está entregando parte de la información que tiene de nosotros, pero no el 100%. Aquí pues la parte de como, bueno, veces que nos han llamado. La parte de seguridad es otra parte pues importante, que es todas las conexiones que has tenido y desde dónde en cada uno de los momentos, donde pues fijaos, aquí, bueno, podéis ver, bueno, desconocido, pero directamente pues esto es a día de hoy, creado un acceso que he tenido desde cierta IP, desde cierta navegador, con X cookie, etcétera, etcétera. Tenemos la opción de timeline. Aquí en la parte de timeline, si nos vamos, pues veríamos también nuestro timeline con distintas cosas que hemos ido publicando a lo largo del tiempo, ¿no? Es curioso porque fijaos que las últimas publicaciones no son realmente de mi timeline, y me ha llamado la atención porque es de hace unos días, 22 de marzo de 2018, y realmente son productos que he puesto en Facebook Marketplace, productos que he puesto a la venta, pero también me los está metiendo aquí como timeline. Y luego los vídeos que tiene de nosotros. Fijaos que esto solo es en la carpeta HTML. Si nos vamos a la carpeta Index, en este caso, lo que podemos ver es toda la información que tiene nuestro perfil, es decir, cuando nos registramos, emails que tiene, direcciones, teléfonos, si estamos casados con alguien, es decir, información que nosotros hemos puesto, ¿no? Películas, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos que hay páginas que administras, etcétera, y bastante información al respecto. Bien, aquí hay otra carpeta que es únicamente de mensajes, y esta también me ha llamado la atención, fijaos, porque hay muchísimas. Voy a abrir uno aleatoriamente, y son más mensajes privados que ha habido, ¿no? Pues fijaos aquí, 10 de julio del año 2010. Pero si nos vamos a la parte de abajo de esta carpeta, fijaos, hay una carpeta de audio, y aquí me he encontrado, vamos a abrirla, con un montón de audios que son audios privados que he mandado a través de mensajes privados en Facebook a pues algunas cosas de trabajo, otras cosas personales, y están todos grabados, cosa que esto pues yo me lo temía, pero bueno, no lo sabía seguro, pero todas tus conversaciones son grabadas, Facebook las mantiene, y al final esto pues es información obviamente que puede utilizar. Tenemos una parte de archivos, distintos archivos que has subido, cuidado con esto que también están aquí estos archivos, GIFs, más fotos, sticker o vídeos que también has publicado, ¿no? A lo largo del tiempo. En la pestaña fotos, pues tenemos, fijaos, pues nada, distintas fotos que has ido subiendo, muchísimas fotos, pero muchísimas por carpetas, más tenemos, y la pestaña de vídeos, pues los vídeos, ¿no? Entonces, realmente, al final, sinceramente me parece poca información sobre mí para llevar pues más de 10 años metido en Facebook con una frecuencia de publicación muy elevada, y entre ellos datos como los que comentaba antes, ¿no? De localización que he hecho en falta, por lo tanto, en este caso Facebook pues me hace pensar que nos está dando cierta parte de los datos que tiene nuestro, no sé qué porcentaje, pero evidentemente solo es un porcentaje del 100% de los datos que tiene de nosotros. Casualmente hoy que estaba haciendo este vídeo me han llamado de CNN Atlanta, cadena con la que colaboro ya desde hace algunos años, para hablar de Facebook y su situación actual, por lo que te dejo parte de la grabación de la entrevista en directo, y en breve la subiré completa a mi canal de YouTube tal como se vio en CNN, por lo que si quieres que te avise, suscríbete a mi canal. Le doy la bienvenida a Juan Merodio, experto en marketing y transformación digital, que nos acompaña desde Toronto, allá en Canadá. Te saluda Patricia Ramos, gracias por estar con nosotros. Y entro en materia. ¿Podríamos estar viendo el fin de Facebook tal y como lo conocemos? Bienvenido. Hola Patricia, gracias. Yo no lo creo. Yo creo que está sufriendo una gran crisis de reputación en estos momentos, pero no creo que realmente esto le suponga al final la desaparición. Bueno, lo que está haciendo, como bien comentabas, es quitar a los anunciantes opciones de segmentación, que realmente era el potencial que tenía Facebook a nivel publicitario, ¿no? Pero ahora muchos usuarios además tienen miedo con toda la información que Facebook ha captado de nosotros, por lo que yo creo que esto pasará, ¿no? Al final se olvidará de una u otra manera.
Bueno, yo creo que realmente no aceptó porque todavía no estaba preparado para lo que se iba a decir, ya que es una declaración, la verdad es que hay que tener mucho cuidado en lo que se dice ahí, ¿no? Al final es cierto que ha actuado mal y es algo que tienen que solucionar, y a pesar de que grandes empresarios como Elon Musk han dicho que sus empresas se van de Facebook, ¿no? Con el famoso movimiento que está haciendo, pero realmente los usuarios siguen estando ahí. Y no olvidemos que Facebook es una de las principales plataformas publicitarias a nivel mundial que es muy rentable para las empresas. Puede que puntualmente haya un bajón como se está viendo en las acciones, pero no olvidemos tampoco que Facebook no es solo Facebook. Facebook es Instagram, Facebook es WhatsApp, es decir, al final es un conglomerado de empresas muy potente que cuando lo miras a nivel global, unas van a compensar, yo creo, los daños que están produciendo en otras. No tengo ninguna duda, otra cosa es que se descubra o no, pero al final las grandes empresas tecnológicas manejan muchos datos nuestros y realmente no sabemos lo que está pasando. Es decir, por dar un apunte y engancho un poco con lo de Facebook, es decir, tú te puedes descargar de tu perfil en Facebook un archivo con toda la información que Facebook tiene sobre ti. Yo lo había bajado hace tiempo y me lo he vuelto a bajar esta mañana para ver qué datos hay sobre mí. Y estoy seguro que no nos da todos los datos que tiene, porque viendo datos ahí faltan cosas, por lo que no sabemos lo que se guarda todavía. Gracias a Juan Merodio, experto en marketing y transformación digital desde Toronto, Canadá. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, buenas tardes. ¿Qué te parece? ¿Demasiada información sobre nosotros? ¿Crees que tienen más información que no nos dicen? Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión porque realmente quiero conocerla. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.